Saludos y bendiciones para ti y a toda tu familia, y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de exponer la palabra de Dios de parte de mi persona. Y puedes compartir este video a tus contactos para que aprendan de la palabra de Dios. Y ya hace tiempo que no me he reportado con ustedes, perdón, y volveré a exponer otra vez el libro de Eclesiastés capítulo 7 desde el principio, porque la última vez que expuse hace como mes y medio más o menos, creo que más, expuse, pero no, no expliqué tan detalladamente cada uno de los versículos del libro de Eclesiastés capítulo 7. Así que hoy vuelvo a exponer otra vez para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios en la versión Reina Valera revisada 1960. Así que si tienes una Biblia de esa versión, ve al libro de Eclesiastés capítulo 7. Sé que cada traducción de la palabra de Dios varía. Así, si tienes una otra versión de la palabra de Dios, así digamos como Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, traducción en lenguaje actual, Nueva Versión Internacional, entre otras. Como casi en la mayoría de las exposiciones que he dado a través de las redes, siempre he dicho que las versiones de la palabra de Dios es por causa de los diferentes países que varían el significado de cada una de las palabras. Por eso se han hecho de diferentes versiones. No es que los hayan alterado, claro que no. Sino para que en un país puedan entender la palabra de Dios. Amén. Pero recordemos, a ti dama, a ti varón como mi persona, que la palabra de Dios no se escribió en español, sino se escribió en hebreo, en griego, en arameo, y entre todo el tiempo que se ha venido traduciendo la palabra de Dios, de todas las versiones, en todos los idiomas. Bueno, no solo eso, sino también la palabra de Dios, el verdadero significado de, digamos, ya que se escribió, digamos, en hebreo, los traductores no encontraron la palabra precisa. No encontraron la palabra exacta para que nosotros entendamos. Estoy invitando a personas. Bendiciones. Estoy invitando a personas a leer la palabra de Dios.
Gloria a Dios. Bueno, sigo con... Ahora sí comienzo a leer el libro de Eclesiastés capítulo 7. Dice así: Tu palabra, oh Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto te preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 leprosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar, e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad
de la insensatez y el desvío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligadoras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Gloria a Dios. Wow. Ahora en este momento voy a dar lo que entiendo de la palabra de Dios en este libro de Eclesiastés capítulo 7. La interpretación, lo que Dios me ha enseñado, gracias a Él. No es que haya entrado como en una escuela superdotada o algo así, no, sino gracias a Dios, porque me acuerdo en la escuela que iba, em, eh, diría, mi promedio fue casi siempre de 8. Eso agradezco a Dios, aunque yo me consideraba como un inútil, quizá porque veía que sacaban otros promedio hasta 9. Pero agradezco a Dios por enseñarme aún desde mi juventud, de mi adolescencia y desde mi niñez también. O sea, desde mi niñez, juventud, adolescencia hasta ahora. Agradezco a Dios. Y ahora me estoy dando cuenta, eso es gracias a Dios, que me hace entender muchas cosas a través de su palabra, la Santa Biblia, que no pensaba que estaba en mí, más bien no está en mí el explicar, el entender también, sino es Dios quien nos da. Y no hay ninguna persona tonta en sí, sino por causa de algunos les dicen que no pueden aprender y no es así. Pueden aprender. Sí, como decía,
agradezco a Dios que me haga entender su palabra. Y no hay ninguna persona que sea tonta en sí. Sé que muchas personas así lo consideran, ¿no? No debemos de hacer eso porque apagamos esa luz que está en Él, que Dios ha puesto. Y en el día del juicio dará cuenta de lo que está, de lo que está hablando, de lo que piensa de otras personas, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Y vamos con el primer versículo, dice, libro de Eclesiastés capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces, este libro es para ti, dama, ti, varón, que no conoces de Dios, pero también para los que conocen. Siendo las palabras, cuando una persona no toma en cuenta a Dios, no lo hace parte de su vida diaria, que no, que no, que no quieres obedecer sus mandamientos y lo que está escrito en su palabra, y siempre reniegas de todo y dices, que la vida, qué vida tan dura es, no encuentro salida. Así llegamos a esa conclusión de, pues, como si no tuviera principio y fin, y como si no tuviera sentido dónde empieza y dónde acaba de lo que nos acontece. Y nos dice en este versículo, mejor es la buena fama que el buen ungüento. En otras palabras, la otra versión dice así, la otra versión de la palabra de Dios dice, más vale ser respetado que andar bien perfumado. Entendemos que ahora en este tiempo, eso de los artistas que tienen fama son respetados, es cierto. O sea, que andar bien perfumado. O sea, no tiene tanto caso que una persona esté bien perfumado si ni lo respeta. Pero la verdad, cuando una persona va bien arreglado, aún así lo respetamos y debemos respetar unos a otros, aunque no esté perfumado. Me refiero a las personas que viven en la calle, porque esos sí no están perfumados, podemos decir, que están andrajosos, ya sea de una u otra forma han llegado ahí. Aunque no todos los que están ahí necesitan ayuda. Hay otros que son por vagos, que no quieren trabajar. Prefieren pegarse a costillas de otros, pudiendo trabajar. Entonces, Dios dice, es mejor la buena fama que el buen ungüento. No solo eso, dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso es cierto. Es mejor que ya estemos muertos porque ya no veremos la violencia que hay aquí. La injusticia, el desamor, la violencia que hay por causa del pecado que entró a través de nuestros primeros padres, por no obedecer a Dios. Y aún seguimos también nosotros practicando eso, lo que hicieron nuestros padres. No obedecemos a Dios, no obedecemos sus mandamientos y lo que está escrito en su palabra. Así que es mejor eh, el día de la muerte porque ya estaremos descansando. Bueno, de una forma, o sea, ya no estaremos trabajando. Eso es
lo que toca ese punto es de nuestra vida terrenal. No, bueno, aunque aquí también toca puntos acerca de la otra vida, pero aquí el que escribió este libro, que fue el rey Salomón, y su padre fue el rey David, se dio cuenta la necesidad de que toda persona tome en cuenta a Dios en su vida, porque si no, no tendrá sentido. Llega a ser como que si todo no tuviera sentido, y sí tiene sentido la vida cuando tienes a Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, con tu familia. Y cada mañana le agradeces. Gracias Dios por darme un día más de vida. Que eso es gracias por su amor y por su misericordia. Amén. Dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. He escuchado, ¿cómo diría? Historias, no historias. He escuchado de algunas personas, eh, no específicamente la persona que me haya dicho haya inventado ese pensamiento, pero dicen que los africanos, creo, no estoy muy seguro, que ellos se alegran cuando una persona se muere, porque ya no sufrirán más de este lado de la vida terrenal. Pero deben entender que si una persona muere sin Cristo, va en condenación con sus pecados al infierno. Y es lo que Dios no quiere, sino que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Dios y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, para que en la otra vida también pueda descansar. Pues no necesariamente es que va a descansar en la otra vida, sino que en la otra vida alabará a Dios con cánticos, con danza, eh, en- entre otras cosas. Y dicen que, o sea, creo que son los africanos, no estoy muy seguro. Eh, Investiguen, Mati dama, Mati varón. Y dicen que si una persona nace, todos empiezan a llorar. Yo me imagino que también el niño empieza a llorar. Es lo primero que hace. Cuando nace empieza a llorar. Ese es su lenguaje, porque todavía no sabe hablar. Sí, más vale el día en que morimos que el día que nacemos, porque en el día que nacemos tenemos que sufrir en este lado, en esta vida terrenal, pero hay que tomar en cuenta a Dios todos los días, no solamente cuando estamos en algún problema, en apuros, angustiados, no, sino también agradecerle a Dios por las bendiciones que nos están dando. No debemos de ser malagradecidos, porque la verdad, la mayoría somos malagradecidos. Bueno, gracias a Dios, ahora a mi edad y de conocer a Dios, ya no me quejo por la lluvia, por la nieve, por el calor, sino que le agradezco a Dios. Pero siguen existiendo personas a mi alrededor que cuando ven que empiezan a llorar, a llover, digo, empiezan a quejarse, que dicen que eso es mal día. Claro, eso no es ningún mal día que llueva. Imagínense que no lloviera. ¿Cómo crecerán las verduras que comemos? ¿Mm?
o que no caiga nieve? ¿Cómo podrán sembrar en diferentes países? No, no podrá. Incluso también el calor. Entendemos que hay lugares que el calor llega de una forma que quema la tierra y no puede germinar. Eso sí podríamos decir, ese sí es mal tiempo, pero aún así, con eso Dios nos enseña a prepararnos. O sea, no todo lo que vemos como malo es malo. Es Dios enseñándonos a agradecer, aún como aquellas malas circunstancias. Enten- Deben entender que todo lo que nos acontece, Dios lo usa para enseñarnos. Te preguntarás a ti, dama, ¿aún la violación? Sí, incluso a veces aún también eso. Sé que eso es doloroso para ti, dama, para ti, varón. Y qué mejor para que puedas entender lo que te aconteció. Acércate a Dios y Dios te podrá consolar a través de su palabra. Lee toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque estamos en un mundo de pecado, en este mundo que se está cayendo a pedazos, lo moral y también el mismo planeta. En una de las cartas del Nuevo Testamento, no sé si fue el apóstol Pablo que dice que la tierra gime con dolor por causa de haber sido sujetada a vanidad. O sea, cuando entró el pecado a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la tierra también recibió la maldición, ya que mm, nue- nuestro primer padre, Adán, fue tomado del polvo de la tierra. Eso lo puede leer en el libro de Génesis, capítulo 3. Allí está la referencia. Seguimos. Versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Otro punto más, eh, casi es el mismo significado del... No, perdón. Siguen interconectados el versículo 1 con el versículo 2. O sea, toca el punto acerca de nuestro nacimiento, que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y aquí otra vez toca el luto, o sea, cuando una persona muere. O sea, mejor es ir a la casa del luto que en la casa del banquete. Así es, porque nos hace recordar que algún día también nosotros tenemos que morir. No vamos a ser eternos en esta tierra terrenal, sino en la otra vida. En la otra vida sí, pero depende si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma, entonces estarás en la presencia de Dios. Pero si endureces tu corazón y, y no te arrepientas de tus pecados, ni pides perdón a Dios, pues entonces pasará la eternidad en el infierno. Y no hay purgatorio. Imagínese que Dios no quiera que toda tu familia se muera. ¿Quién rogará por ti para que te salga del purgatorio? Ahí se cae para abajo el purgatorio.
Así que mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete. Eso nos hace recordar que un día vamos a morir. Así es mejor, porque nos ponemos a pensar que algún día también partiremos. Y no solo eso, sino para ponernos bien a cuenta con Dios. Amén. Dice que a la casa del banquete. Pues sí, en la casa del banquete, las fiestas, lo que hay ahí es licor, vino, borracheras, pleitos, contiendas y hasta muerte. Supuestamente, entre comillas, que uno se la va a pasar bien. ¿En serio eso es pasarla bien donde hay violencia? ¿En serio crees que ir al infierno es mejor que la vida eterna que Dios te ofrece? Claro que no. Pues este mundo está de cabeza. Así que acércate hoy a Dios y ponte a cuentas bien con Él. Amén. Si no lo has hecho. Dice, sigo leyendo a través del versículo 2 desde el principio. Mejor mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Así es. Sea, es mejor ir a la casa del luto, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Así es, meditará que algún día morirá. Así es. Ahora voy a leer también la otra versión de la palabra de Dios. La otra versión de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual dice así. Más vale ir a un entierro que a una fiesta. Pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Amén. Así es. Entonces, ¿qué caso tiene que acumulemos riquezas aquí si al último no nos vamos a llevar nada? Así como venimos desnudos, así iremos otra vez. Eso tomen en cuenta. Ahora no estoy diciendo que no ahorren o no sean ricos, sino que no pongan su corazón en las riquezas. Amén. Ahora vamos con el versículo 3. Dice, mejor es el pesar que la risa. Wow. Aquí Dios como que Dios quiere vernos tristes, que estemos alegres. Pero no necesariamente eso quiere decir tampoco. Sigo leyendo todo el versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Entendemos que hay personas que se ríen, pero es solamente de apariencia para ver como que no tienen ningún problema. Y eso no es cierto. Todos tenemos problemas. Podría ser como decimos ese dicho, son... No. Ya iba a decir lágrimas de cocodrilo. No. En otras palabras, llega a ser una hipocresía esa risa. Eh, Entendemos que cada uno de nosotros pasamos por eh, diversas situaciones, malas circunstancias, ya sea que nosotros mismos lo hemos provocado y Dios nos está dando el pago, pero también para corrección, no para destrucción. Y, y Dios nos dice a través de este pasaje, mejor es el pesar que la risa. O sea, es mejor el pesar, la tristeza. Dice porque con la tristeza
del rostro, se enmendará el corazón. Que una persona riéndose, pero no riéndose con sinceridad. Ahora debes entender a ti, dama, a ti, varón, que cuando te acercas a Dios hay plenitud de gozo, alegría, paz, verdaderas, no con hipocresía, como los que no conocen a Dios. Quieren aparentar algo que no lo son. Ahora, no vayas a pensar que todo es alegría en este caminar, claro que no. Ahora que cuando llegues a ser un verdadero hijo de Dios, entonces Satanás y los demonios querrán perseguirte, querrán voltearte la tortilla y hacerte ver que caminar en los caminos de Dios es difícil y te querrán hacer desistir para que no sigas caminando en los caminos de Dios. Pero estando con Dios somos más que vencedores, todos, siempre y cuando perseveres en los caminos de Dios, leyendo su palabra, aplicándola, estando en oración, en ayuno, en estudiando la palabra de Dios, congregándote en una iglesia donde enseñen rectamente de la palabra de Dios. O tú mismo léelo y el Espíritu Santo te guiará siempre y cuando te hayas arrepentido de tus pecados y pedido perdón a Dios y recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Amén. Ahora leeré la otra versión de la palabra de Dios, que se llama traducción en lenguaje actual. El versículo 3 dice así: Más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. Ujú. El llanto nos hace madurar. Sí, porque cuando lloramos es porque estamos padeciendo algo. Y después nos preguntamos, ¿qué es lo que hice para llegar en este mal suceso? Y meditamos en ello también. Sí, los golpes de la vida también nos enseñan, pero la palabra de Dios también te enseña más profundamente. Te hace ver cómo es tu actitud, cómo es tu carácter, cómo eres con Dios, cómo eres con tus familiares, con tu papá, con tus hijos, eh, y tu padre de familia con tus hijos y viceversa, y todo el círculo familiar y el círculo de amigos. Amén. Ahora vamos con el versículo 4. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Otra vez vuelve a tocar otra vez acerca de la funeraria, la muerte. Es mejor la casa del luto que la casa del banquete. Siguen interconectados desde el primer versículo hasta el 4. Están interconectados. Dense cuenta. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Este es como el versículo 1. O sea, en otras palabras, uno puede ir
Si a ti, dama, a ti, varón, nunca has ido a un cementerio o a un funeral, ve y visita y date cuenta qué diferencia hay entre ellos y tu persona. Medita en ello. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo tratas a las otras personas? ¿Eres de los que crees de la crema innata? ¿Crees que eres más importante que todas las personas? No seas orgulloso, orgullosa, porque algún día también vas a morir. Y Dios nos dice aquí a través de este libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 4, que una persona cuando va a visitar eh, algún panteón o algún donde se velan los muertos, es mejor ahí, porque allí hay, podríamos decir, paz, no necesariamente paz, sino estamos recapacitando que algún día también nosotros vamos a morir. ¿Sí? El corazón de los sabios está en la casa del loto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Bueno, eso no quiere decir que los que han hecho fiestas son insensatos, no necesariamente. No es lo que quiere decir tampoco. O sea, hay momentos de alegría que nosotros recreamos, pero si una persona está, como dice, empecinada de buscar fiestas y fiestas para llenar ese hueco en su corazón, no lo llenará. Ese hueco que tiene lo llena Cristo. Ese sentir que con nada lo puede llenar. Ni con vacaciones, ni con tanto dinero, ni con tan, ni acostándose con tantas mujeres, aquel varón o viceversa. Ni la mujer buscando amante tras amante, buscando dinero que con eso va a estar feliz, no. Ese hueco en el corazón lo llena Cristo. Cristo es el todo que necesitamos cada una de las personas para estar llenos, para estar completos, para estar en paz y alegría, amor, gozo. Amén. Dice, vuelvo a leer otra vez el versículo 4. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del loto. O sea, es una persona sabia que vaya en un funeral, porque se ha puesto a pensar que si algún día llega a morir, y de cómo ha llevado la vida o cómo está llevando su vida, cómo está tratando las personas a su alrededor. Y algún día dará cuenta cuando muera. Eso nos preguntamos cuando vamos en la casa de luto, en una funeraria, o ya sea que una persona muera. Ir y, aunque uno no sea conocido, ver la persona que ha muerto y decir, ¿y yo qué he hecho con mi vida? Amén. Dice. Y la segunda parte de, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Recuerden que hay personas que buscan mm, fiestas, pero para pelea, como son los insensatos.
Ahora leo la otra versión de la palabra de Dios, que se llama traducción en lenguaje actual. Dice así el versículo 4. En un funeral, los sabios saben cómo comportarse. Pues sí, entendemos que no se refiere solamente a la persona, ¿cómo se dice? Oxisa, a la persona doliente que, digamos, ya sea que haya muerto su esposa o viceversa, no es la única persona que está ahí, sino muchas personas que están en su dolor. Y es una persona sabia la que se sabe comportar. Entendemos que en un funeral también hay personas, como dice, insensatas. Leo todo el versículo, dice el versículo 4. En un funeral los sabios saben cómo comportarse. Si es una persona sabia la que se sabe comportar en un funeral. Pero los tontos solo se ríen y hacen chistes. O sea, una persona que hace chistes en un funeral, Dios le dice que es una persona tonta. O como decimos nosotras veces, esa persona como que no, como si no tuviera sesos. Bien, entendemos no razonan bien algunas personas y les importan un comino a los que están a su alrededor por la dureza de su corazón, que no hay amor, no está Dios en su corazón. Wow. Sigo ahora con el versículo 5, dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Se siguen interconectando desde el versículo 1 hasta acá. La risa, el llanto, el luto. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es en la casa del luto que en la casa del banquete. El sabio sabe comportarse, el tonto no. Luego dice aquí, parece que se encierra aquí todos los 4 versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Ahora dice aquí el versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. O sea, eso lo contesta, podemos decir en parte con el versículo 4. O sea, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. O sea, cuando una persona llega, podemos decir, el sabio lo agarra a una que todavía es tonta, que hace chistes en un funeral y le reprende. Mira, no hagas esto. Eh, Están la familia doliente, no hagas eso. Y, y llega a entender. Y eso llega a ser, es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. O sea, en otras palabras, una persona necia es aquella la que hace chistes. Para él, esa es como una canción para él. O sea, haciendo sus chistes. Wow. Entonces llega a ser pecado lo, pues el chisme, los chistes. Ahí está. Wow. Que la canción de los necios. O sea, el necio, el tonto, el insensato. Que hace chistes. Ahora leo la otra versión de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual, el versículo 5, dice así. Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. Oh, wow.
que una alabanza de tontos. Mm. Bueno, ¿cuál es la alabanza del tonto? Sus chistes. Empieza a hacer chistes. Wow. Dios tenga misericordia de aquellos. Ahora, examinémonos cada uno de nosotros. ¿Cómo nos comportamos con las personas que nos rodean? Que no hay que hacer chistes. Wow. Ahora vamos con el versículo 6. Libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 6. Dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. O están interconectados con el versículo 5, quizá. Sí. Verbo leer desde el versículo 5 y el versículo 6. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. O sea, es mejor la reprensión de un sabio que la canción de los necios. ¿Cuál es la canción de los necios? El chiste, los chismes, la risa. O sea, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. O sea, causa dolor en la persona doliente que ha fallecido su familiar. Ahora leo la otra versión de la palabra de Dios, que se llama traducción en lenguaje actual. El versículo 6 dice así. Qué hueca es la risa del tonto. Aquí está el punto que anteriormente ya debí tocarlo. O sea, una risa con engaño. Había dicho hipocresía, no, creo que eso no se acerca. O sea, qué hueca es la risa del tonto. O sea, una risa falsa. Qué hueca es la risa del tonto. Pronto se apaga, como la paja en el fuego. Gloria a Dios. Qué hueca es la risa del tonto, porque se apaga como la paja en el fuego. Leo también desde el versículo 5. Dice así. Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. O sea, la risa de un tonto es hueca. El que, el que es el rey de la fiesta o la reina de la fiesta. No estoy diciendo que todas aquellas personas que inducen a otras personas a las fiestas son huecas. No, no necesariamente, no es así. No, no te estoy diciendo no vayas a fiestas porque eres un hueco de tu corazón, no necesariamente. También estar en los caminos de Dios, no todo es como un soldado, ahí bien parado, callado. No, no es así. Hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Hay paz, hay tranquilidad, hay alegría,
algarabía, hay alabanza, que muchos interpretan mal, estar en los caminos de Dios. No pienses que es toda prohibición. Bueno, aunque a la vez hay prohibiciones, pero es para nuestro bien, para que tengamos una buena salud física, mental y espiritualmente, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entiendo que hay religiones que son como soldados, todos serios, y no es así. Quizá eso pasa porque no leen toda la palabra de Dios. Así que no todo es seriedad en los caminos de Dios. Hay paz, hay alegría, hay alabanza, hay júbilo en la presencia de Dios. Ahora vamos con el versículo 7. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. En esta versión de la palabra de Dios no está bien traducido. No me gusta tanto, que es el primero que leí, de la versión Reina Valera revisada en 1960. Dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. O sea, está diciendo que la opresión se entonta el sabio. Eso no es cierto. ¿Por qué es un sabio? Cuando ve opresión en otras personas, no es así. Ahora analicemos la otra versión de la palabra de Dios, que se llama traducción en lenguaje actual. Dice así, el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder. Ahí está. Aquí está, en este punto está mal traducido. Eso tampoco es, bueno, si condeno a la persona y si fue la máquina que se equivocó, pues no, ya sea una otra forma, si lo hizo una persona, pero pobre de la persona. Dios dice que al de aquel que le quite o le añade a la palabra de Dios. Si cuando no se traduce bien, lo cambia por otra palabra y no es correcta, Dios se las verá con él. Pero también uno puede intercambiar palabras. O puede que también yo me esté equivocando en este punto acerca, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Pero se entiende más la versión, traducción en lenguaje actual, como dice, el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder. Claro, entendemos que ahora en este tiempo los ricos son sabios en hacer sus negocios, pero hay casi la mayoría abusa de su poder, eh, pervirtiendo el derecho de pagar a los jornaleros, a sus trabajadores. Leo todo el versículo, dice, el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. Aquí suavizaron mucho la traducción, tanto la una como la otra. O sea, no le diría persona sabia, más bien persona tramposa.
que usa su ciencia para abusar de su poder, de haber adquirido mucho conocimiento de cosas y usa para causar mal. O sea, el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder. O sea, en otras palabras, también puede llegar a pervertir a una persona sabia cuando sabe mucho. Puede llegar a usar su conocimiento de cosas, que es la ciencia de las palabras. Cuando lo usa, en el día del juicio dará pago por ello. No podrá sobornar a Dios, porque sobornó. Dios no es sobornable. Dice, el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. No es que acepta dinero a cambio de favores, es que se deja sobornar. Como muchos de mis paisanos policías que quieren su mordida. Bueno, en la otra vida estarán esperando a los perros para que lo muerdan, si no se arrepiente. No le deseo ningún mal a las personas que están pecando. Dios también quiere que toda la humanidad se arrepienta de sus pecados y le pidan perdón a Dios y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, para que en la otra vida puedan estar con Dios en su presencia, alabando, glorificando, danzando, entre otras cosas. Bueno, hasta aquí mi parte, la exposición de la palabra de Dios, y llegué aquí hasta el versículo 7. Y mm, no les prometo que voy a hacerlo dentro de la otra semana, quizá anteriormente, eh, a seguir exponiendo la palabra de Dios para que a ti, dama, a ti, varón, que todavía no conoces a Dios, acércate a Dios, acércate como estás, y Él hará la obra en los pecados que estás cometiendo, para que ya no sigas pecando en contra de Él. Gracias a Dios soy cristiano. Ignacio. Bueno, vuelvo a decir, hasta aquí mi parte hoy en este día, y pueden compartir este video a sus contactos para que sigan mm, aprendiendo de la palabra de Dios. Yo sigo aprendiendo. Apenas estoy dando como mis primeros pasos de exponer la palabra de Dios. Y agradezco a Dios que me hace. Eh, cada persona, Dios pondrá ese don, ese talento de trabajar en los caminos de Dios, de interpretar bien la palabra. Hay otros son maestros, otros son pastores, eh, profetas, apóstoles. Aún hay esos ministerios. Son
es un don que Dios reparte. No buscamos, no es que uno escoja el don o el talento o la habilidad, no, es Dios quien da también. Y mi persona aún tengo muchos errores, pero pido a Dios a que me siga enseñando para no cometer muchos errores. También de los errores aprendemos. Nos afirma más en la interpretación correcta de la palabra de Dios. Bueno, y te insto a ti, dama, a ti, varón, si tu alma todavía no es salva y no has recibido la vida eterna que Dios te ofrece, hazlo hoy en este día. Mañana puede ser demasiado tarde. Ponte a cuentas bien con Dios, diciéndole: Dios, me presento ante ti, pido perdón por mis pecados, perdóname, Dios, y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Ayúdame a caminar tus caminos de cómo agradarte a ti. Ábrame el entendimiento cada vez que lea tu palabra, para obedecer tus mandamientos y toda tu palabra que está escrita. Quiero agradarte a ti, Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, si lo has hecho de todo corazón, Dios ha escuchado tu oración y te ha hecho su hijo y su hija. Y empieza a leer la palabra de Dios. Disponte de todo corazón de buscar a Dios diariamente. Primero lee el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Ahí están registrados los 10 mandamientos. Y después empieza a leer los evangelios. Y si me quieres contactar para que te muestre cómo agradar a Dios, puedes escribirme en mi página y yo con gusto te enseñaré, así como a mí me enseñaron. Y no te voy a cobrar nada, ¿no? La palabra se da libremente. No son como aquellas iglesias que cobran por algún consejo, no es así. La palabra de Dios debe de darse de gracia, así como de gracia se recibe la vida eterna, así de gracia se da también la palabra y todo consejo, en toda la familia matrimonial, en todo. Y es muy diferente a los diezmos y ofrendas. Eso si llegas a pertenecer a una iglesia congregacional, ahí sí puedes dar tus diezmos y tu ofrenda. Pero eso debes de hacerlo de todo corazón, no con mezquindad. Porque si lo das con mezquindad, Dios no te aceptará. Sino hacerlo como en agradecimiento de que estás conociendo a Dios. Así es como Dios trabaja. Bueno, hasta la próxima, con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Bendiciones.